Hermanos, muy buenas tardes. Tengo aquí 6 de la tarde con un minuto aquí en el sur de California. Y bueno, hoy tengo dos temas para hablar. Uno es referente a la situación interna de la Iglesia Reformada, de uno de los grupos divididos de la Iglesia Reformada en los Estados Unidos. Y luego, después voy a hablar acerca de la Confesión de Westminster en el capítulo 3 acerca de el decreto eterno de Dios, del decreto eterno de Dios. Bueno, vamos a empezar entonces con lo primero. Vamos a empezar con lo que salió hoy en las noticias aquí en Estados Unidos. Está reportado por la revista Christianity Today o Cristianismo Hoy, o es muy conocido a nivel mundial, revista evangélica que viene ya del tiempo de Billy Graham de los 1940. Dice así: la Iglesia Reformada Cristiana trae la posición LGBT dentro de su declaración de fe, dentro de su declaración de fe. Y dice así: la Iglesia Cristiana Reformada, que es una denominación muy pequeñísima, ¿no? Una denominación muy pequeñísima dentro de la familia reformada en los Estados Unidos y en Canadá, votó el miércoles, o sea, ayer, en su sínodo anual codificar su oposición al sexo homosexual, elevándole al Estado a un estatus de confesión o declaración de fe. Esto es muy importante, porque ninguna otra iglesia reformada o presbiteriana decidió hacer esto. Ok, la iglesia cristiana reformada es pequeñísima, muy pequeña. En un momento voy a hablar algo de su historia. El voto vino 123 votos a favor y 53 en contra. Se fue hecho en la Universidad Calvino en Grand Rapids, Michigan. ¿No? Esto empezó en 2016, debates, ¿no? Referente a la teología bíblica de la sexualidad. El voto, después de 2 días largos de debate, aprobó una lista en lo que la denominación llama inmoralidad sexual, dentro de lo que es el sínodo de la Iglesia Cristiana Reformada en los Estados Unidos, ¿no? Entonces hace una lista, ¿no? De, por ejemplo, poliamoria, sexo extramarital, premarital, pornografía, actos homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice aquí, no, la iglesia debe advertir a sus miembros que todos estos que se rechazan arrepentirse de estos pecados, así como es la idolatría, la envidia y otros pecados más, no van a heredar el reino de Dios, dice el reporte. Se debe disciplinar a aquellos que rechazan arrepentirse de tales pecados para el bien de sus almas, dice aquí. Pero los 190 delegados, ¿no?, del sínodo pasaron el tiempo pensando, debatiendo acerca del tema de la homosexualidad, ¿no? Y daban muchas advertencias a lo que se estaba hablando del reporte llamado Reporte de la Sexualidad Humana, elevando sus enseñanzas a un estado o nivel de confesión que podría crear que la gente LGBTQ de la Iglesia Reformada y las generaciones grandes que tienden a ser más LGBT homosexuales dentro de la Iglesia Reformada, ¿no?, se salgan de la Iglesia Reformada cristiana. Esta decisión daña y hiere a los miembros reformados homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales y queer, ¿no? Y también daña el testimonio de la iglesia, ¿no? Va a traer desastrosas consecuencias para la gente y las instituciones, dice aquí. Eh, y también trae consecuencias a la universidad de ellos, que se llama Calvin en inglés, Calvino en español, ¿no? La tercera parte
de la Facultad de Docentes de la universidad expresaron en una carta preocupación acerca del reporte de la homosexualidad, de la sexualidad. Y algunos inclusive ya dieron a entender que van a salirse de la universidad. La universidad, la facultad de profesores de la Universidad Calvino, debe firmar un documento diciendo que ellos están de acuerdo con los credos históricos y las confesiones de la Iglesia Cristiana Reformada, ¿no? Mucha gente, ¿no?, están pensando salirse de la universidad porque están en desacuerdo con este reporte, ¿no? La universidad, que es una universidad cristiana de educación superior, ¿no?, mantiene su apoyo, ¿no?, pastoral a estudiantes que son reformados, de iglesias reformadas, pero que son lesbianas, son homosexuales, son bisexuales, son transexuales y también de otro tipo de expresión sexual. Eso permite entonces a un grupo de estudiantes funcionar dentro de la universidad, ¿no? Es más, la universidad tuvo del año 2020 a 2021 el presidente, ¿no?, del grupo de estudiantes que era homosexual perteneciente al grupo de la LGBTQ. ¿Ok? ¿Qué más dice aquí? La denominación perdió miembros, antes era 270,000. Miren, menos de 500,000 tiene, o sea, pues chiquito. Ahora tiene 204,664 miembros y esto es de ayer, o sea, esto es de ayer. En el 2015 tenía 270,000, ahora tiene 204,000 miembros con raíces en la Iglesia Reformada Holandesa de Bélgica. Y siempre ellos enseñaron que el sexo está reservado para un hombre y una mujer en el matrimonio. ¿Ok? En el matrimonio. Mientras otras congregaciones cristianas liberales reformadas, como por ejemplo la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, la PECUSA, la ELCA, la Iglesia Evangélica Luterana de América, la Iglesia Metodista Unida, ¿no?, han sido golpeados y realmente abiertos a afirmar y apoyar a ministros homosexuales y lesbianas e inclusive casar a homosexuales y a lesbianas, ¿no? Prácticamente abiertamente ellos ya, y crearon divisiones obviamente en esas denominaciones. Ahora pretende hacer lo mismo con la iglesia o con la denominación pequeña de la Iglesia Cristiana Reformada en América. Ahora, entrando a lo que tiene que ver la historia de la Iglesia Reformada Cristiana de Norteamérica. Así dice, es una denominación protestante que se desarrolló en los Estados Unidos de un grupo que también se separó en 1857. Fíjese cómo van las separaciones. ¿Se dan cuenta cómo dentro de la Reforma se separó? Este se separó en 1857. Voy a volver aquí en un momento porque quiero que sea la historia. Se separó en 1857 de la denominación Iglesia Holandesa Protestante Reformada, que cambió su nombre y ahora se llama la Iglesia Reformada en América. ¿Ok? Ahora, ustedes van a escuchar diferente nombre porque son denominaciones que se separan. Y se llamó a sí mismo la verdadera Iglesia Reformada de Holanda. ¿Ok? ¿Por qué se separó en 1857? Aquí dice, durante este periodo de crecimiento, hubieron desacuerdos dentro de la denominación, ¿no? Uno de los desacuerdos, de los temas que había desacuerdo, era el canto de los salmos en vez de himnos, porque querían imponer himnos, porque ustedes saben que la tradición reformada en Europa era el canto de los salmos. Recuerde que Juan Calvino es el padre de la iglesia reformada, no solamente de la iglesia presbiteriana en Escocia, sino de la iglesia reformada en general y también de los hugonotes. Y también tuvo influencia en los puritanos en Inglaterra en el siglo XVII. Esto es muy importante que usted sepa.
Una cosa que todos los presbiterianos y reformados tienen que saber es esto. Si alguien les pregunta a usted, ¿no? Como a mí me preguntan, me dice, ¿cuándo se inició la congregación reformada? No hay ningún problema, en menos de 10 segundos. Y 10 segundos se cuenta 1, 2, 3, menos, tal vez 3 segundos. 1, 2, 3. La respuesta está hecha. Usted dirá, hermano, ¿cómo que en 3 segundos? Sí, porque cuando se habla de origen de iglesia reformada, en 3 segundos usted dice el nombre, Juan Calvino. Ahí está la respuesta. Juan Calvino. No Juan Calvino, no iglesia reformada. Muchos por ahí dicen, pero ¿y Martín Lutero? Martín Lutero no fue reformado. ¿Ok? Y después lo tengo que hablar. Martín Lutero no fue reformado. Es más, cuando uno estudia la teología luterana, ellos no se llaman reformados. Pero ese es otro punto muy importante. Entonces, Calvino es el padre de donde sale la iglesia reformada en Europa, Bélgica, Holanda, ¿no? Austria, y también en Escocia con el gobierno presbiteriano, Juan Knox, y también los ingleses en Inglaterra, en donde nace toda la mejor, como quien dice, la nata y crema de la teología inglesa, los famosos, inigualables, inmortales, puritanos. En serio, no estoy exagerando. Esa generación de puritanos ya no hay. Escribieron cantidad de libros teológicos. Increíble. ¿Quién fue el iniciador? Un ginebrino, Juan Calvino. Y ahí empieza todo. No es Lutero, es Juan Calvino. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Durante ese periodo de 1857 hubo un desacuerdo de liturgia, porque querían instaurar el uso de himnos en vez del uso de los salmos en la adoración. Entonces también habían miembros que pertenecían a sociedades secretas como los masones. El masonismo o la iglesia masona estuvo en Estados Unidos desde sus inicios, ¿no? Por eso que todo esto parte de Estados Unidos. Increíble. No existe Estados Unidos sin presbiterianismo, sin iglesia reformada, sin puritanismo. Créanme, no existe. Para entender los Estados Unidos hay que entender a Calvino, hay que entender los puritanos, hay que entender los presbiterianos, hay que entender las iglesias reformadas. Si no se entiende eso, usted nunca va a conocer la cultura norteamericana. ¿Ok? Es igual que en México. Hay que conocer quiénes fueron los aztecas, porque si no, no se va a conocer qué es México. Y en cada país lo mismo. En Perú también. En Estados Unidos, puritanismo, calvinismo, reforma, presbiterianismo. Conociendo todo eso, créame, usted es un genio, usted puede enseñar en cualquier universidad. Es fundamental, porque de aquí, de Estados Unidos, va todo México, Centro y Sudamérica. Es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Había muchos miembros de iglesias, inclusive presbiterianos y otros más, bautistas, que entraban a estas sociedades secretas. Sí, eran miembros. Entonces la iglesia reformada holandesa, parte de sus miembros dijeron, ellos tienen que rechazar eso. Entonces, como consecuencia de eso, ¿no? Y la educación cristiana, en 1857 diferentes congregaciones se separaron de la iglesia reformada holandesa y crearon lo que se conoce ahora la iglesia reformada cristiana, con ese nombre. 1857 hasta ahora. ¿Ok? Esta iglesia cristiana reformada es muy conservadora. Es una de las pocas que es conservadora y son poquitos. Oiga, ni siquiera tiene 500,000 miembros. 200,000 miembros es poquito. Es casi nada. Es más, tiene más miembros. Bueno, en realidad es chiquito, pero la denominación más pequeña es la Iglesia Presbiteriana Reformada en Norteamérica. Ellos son más pequeños todavía. Ni siquiera llegan a 100,000. O sea, se dan cuenta cómo la Iglesia Reformada se ha reducido y son conservadores.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de descendencia holandesa, así como los presbiterianos son escoceses, la iglesia reformada es holandesa, en su mayoría. La iglesia cristiana reformada, por ser conservativa, mantiene en su teología ortodoxa las tres confesiones. Uno, el Catecismo de Heidelberg, que fue escrita en el año 1562, 2 años después de la confesión escocesa. También tiene la Confesión Bélgica, que fue escrito en el año 1561, y también los Cánones de Dort, que fue escrito entre 1618 a 1619 en unos 8 meses, ¿no? En Holanda. Entonces, la teología es prácticamente pura, original calvinista. Sí, señor, son calvinistas. ¿Ok? Ahora, los servicios, en su mayoría, siempre lo han hecho en el idioma holandés. O sea, si usted, inclusive alguien que es reformado, que habla solo inglés, no va a entender nada, porque era hecho solamente en el idioma holandés. Pero ahora ya se usa el inglés, ¿ok? Ya se usa el inglés. Y también tienen ahora pues un sistema de escuelas elementarias y escuelas superiores. Como dice aquí, para 2005 tenían 270.000 miembros, ¿no? Sobre 750 congregaciones en los Estados Unidos, está en Michigan y también está en Canadá. ¿Cuándo llega la iglesia reformada a los Estados Unidos? Fue en 1628, 8 años después. Y la iglesia, exacto, nuestro hermano Leonel Rodríguez pertenece a la iglesia cristiana reformada, ¿se dan cuenta? Ahora vamos a hablar un poco de historia. En 1628 llega 50 personas, vienen de Holanda, ¿no? En donde ellos celebran la Cena del Señor aquí en los Estados. Eso es la fecha de nacimiento de la iglesia reformada en los Estados Unidos de América, ¿no? La congregación que ellos fundaron todavía continúa, ¿no? Ahora en Nueva York, ¿no? La iglesia reformada, ¿no? Está enraizada en la reforma del año 1500, ¿no? Su líder principal, dice ellos aquí, fue Juan Calvino en Suiza, ¿no? Su movimiento se expandió a Escocia, donde se convierte en la iglesia presbiteriana, ¿no? Luego también en Bélgica, los Países Bajos, donde se convierte en la iglesia reformada holandesa. Para 1600 la congregación de la iglesia reformada en Norteamérica se expande, ¿no? A todas partes del territorio de la colonia inglesa en ese entonces. Los ministros eran de Holanda, ¿no? Ordenados que vinieron uh, y todo era en idioma holandés hasta el año 1764 cuando comenzaron ellos a hacer los servicios en inglés. Después de la independencia de América, la iglesia holandesa reformada corta vínculos con la iglesia madre en Europa. ¿Ok? Y a través de todo el año 1800, la iglesia reformada holandesa entonces ya comienza a adaptarse a su nuevo lugar que viene a ser la iglesia, los Estados Unidos de América. Entonces, como vemos, su orígenes va desde 1628, casi al mismo tiempo de los puritanos. Los puritanos vinieron aquí en 1629, prácticamente un año antes o un año después vienen los puritanos. Entonces, esa es la razón por la cual los Estados Unidos es presbiteriana, puritana y reformada. Esas son las raíces. Esas son las raíces de esta nación. Por eso que a partir de 1900 en adelante, ¿no? Los humanistas, ateos, marxistas, socialistas, inclusive el feminismo, porque en el año 1970 ya estaba inclusive el movimiento homosexual. 1970. Mucha gente que eso empezó hace pocos años. No, estamos hablando de 1970, más de 50 años. Eso no es nuevo. Que lo que hacen, prácticamente toman control de la escuela pública, ¿no? Del sistema escolar aquí en los Estados Unidos y tratan de hacer como hacen las mejores dictaduras socialistas, marxistas, borrar toda la historia antigua. Eso lo hizo China, eso lo hizo Norcorea, Corea del Norte, eso lo hacen todas las regímenes comunistas socialistas, borrar su pasado, porque no quieren que las futuras generaciones sepan sus raíces.
Esa es una lucha muy importante y muy crítica aquí en los Estados Unidos. ¿Se imagina más de 400 años de religión protestante, reformada, holandesa, presbiteriana, escocesa, puritana, inglesa? Oiga, esto es fuerte. Más de 100,000 documentos de primera mano está en la librería del Congreso, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. ¿Quién va a, quién va a negar las raíces reformadas holandesas, belgas, protestantes, presbiterianas, escocesas, irlandesas, puritanas, inglesas, hugonotes, francesas en este país? Nadie. Todo está ahí. Es para pasarse toda la vida estudiando. Oiga, y ahí explica todo el proceso de la expansión del protestantismo reformado, presbiteriano, puritano. Mira, llevan varios nombres. Reformado, europeo, presbiteriano, escocés, hugonote, francés, puritano, inglés. A todos los Estados Unidos de América. Es algo increíble. Los Estados Unidos sin la influencia, y el padre es Calvino. Y Calvino ni siquiera se imaginaba que lo que él estaba enseñando iba a traer como consecuencia el nacimiento de los Estados Unidos. No, él murió tranquilo y se acabó. Ni siquiera pensó de aquí a unos 200 años va a haber un país, Estados Unidos, nada. Pero sus enseñanzas viven. O sea, él vive a través de sus enseñanzas y también vive a través de las denominaciones, de las iglesias que todavía existen. ¿Cuál es el problema entonces? El problema está en que a partir de 1950, 60, comienza a inmiscuirse en las principales denominaciones históricas: metodismo, presbiterianismo, iglesias reformadas, inclusive luteranas, el aspecto de la revolución sexual, socialismo, marxismo, evolucionismo. ¿Cuál es el problema? El problema está en que justamente muchos ministros, y esto es algo increíble, se quedaron pasmados, enamorados, así como la mujer se quedó enamorada cuando vio a la serpiente, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿No? Es increíble, hay un paralelo a eso. Me gusta a mí leer esa parte porque el paralelo, y eso tiene que saber usted, esto es historia. Créame que de aquí usted va a salir un capo, un campeón, un bacán. Usted va a poder explicar a los demás y entender la situación que está pasando en estos momentos Latinoamérica. Mira lo que dice acá. La serpiente era más astuta. La mujer respondió a la serpiente: Dios dijo, del fruto de los árboles podrán comer, ¿no? Pero, dice la mujer aquí, del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comerán porque ciertamente morirás. Pero la serpiente dijo a la mujer: ¿saben qué? En realidad no vas a morir. Contradijo a Dios. Contradijo a Dios. La serpiente cuestionó, la serpiente hizo quedar mal a Dios delante de la mujer. Eso es un atrevimiento tremendo. ¿Se dan cuenta? Jesús dijo a los fariseos, a los doctores de la ley: ustedes son de su padre el diablo. Oiga, eso está terrible, ¿eh? No es figurativo. Mucha gente dice, oh, Jesús le dijo figurativo. No, no es figurativo. Jesús no estaba hablando figurativamente. Padre del diablo significa ellos descienden de allí, del diablo. La naturaleza de ellos es de la serpiente. Esto está terrible, ¿eh? Y dice aquí: pues Dios sabe que el día que ustedes coman, sus ojos serán abiertos y van a ser como Él. Entonces, como Él no quiere que ustedes sean como Él, ¿qué cosa les dice? Van a morir. En realidad les mintió el Señor. ¿Cómo? Le dice la serpiente, la mujer. Eva, habla conmigo. Tú tienes que hablar conmigo. Pero hablar contigo, tienes que hablar conmigo. Porque no te lo va a decir tu marido, ni tampoco Dios. No vas a morir. Tú vas a ser una diosa. ¿Ah? Dije que tú vas a ser una diosa. Cuando la mujer vio el árbol, vio que era bueno para comer. Tremendo eso. Tremendo eso. Se olvidó del mandato
se olvidó del pacto, se olvidó de todo y la serpiente sedujo a la mujer. La mujer inmediatamente cambió su pensamiento, su percepción, hubo un cambio aquí y dijo, este árbol es bueno. Estética, todo entra por los ojos primero. Y dijo, es agradable a los ojos, me gusta. Se olvidó del mandato, me gusta. ¡Wow! Esto es increíble. Nunca he visto en todo el paraíso, no hay otro árbol como este. Esto es increíble, esto no me lo voy a perder. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. No solamente apeló a los sentidos físicos, pero también al elemento intelectual, porque solamente el hombre tiene ese elemento intelectual. Nadie más. Los animales no tienen elemento intelectual, solamente el hombre tiene elemento intelectual. Entonces, no solamente fue algo estético, sino también algo intelectual. Fíjese cómo va el proceso. Y luego dice ahí, ¿qué más dice ahí? Y dice, tomó de su fruto y comió. Ahora, uno lo puede interpretar de una forma simbólica, en el sentido que en realidad no fue fruto, en realidad fue desobediencia. Porque después que pasó eso, le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. O sea, lo que está diciendo la narrativa bíblica es que ellos desobedecieron. Lo que Dios les ordenó, no lo pensaron, no lo tomaron en cuenta. Inmediatamente fueron atraídos, convencidos, mesmerizados. La palabra es mesmerizar. ¿Qué es mesmerizamiento? Es como el hipnotismo que te capta la atención y cambia el rumbo de donde tú estás mirando. Si estaban mirando aquí, inmediatamente los cambia así. Y su foco de atención ya no es el mandato de Dios, sino es el árbol. Y miraron, es agradable, es bueno para comer, alcanzar sabiduría. Oye, ¿qué estamos esperando aquí? Aquí está. O sea, todas las facultades mentales, emocionales, sensoriales de la creación del hombre que Dios le dio, fueron usadas para desobedecer al mismo Dios. Ahora, ¿por qué digo esto con lo que estoy hablando? Porque la pregunta es, ¿cómo denominaciones reformadas, tradicionales calvinistas, como la Iglesia Reformada de Holanda, como la Iglesia Presbiteriana, como la Iglesia Congregacionalista, como la Iglesia Luterana, como los metodistas, teniendo una rica historia calvinista, fuerte en las escrituras, con confesiones, con catecismos, pueda sucumbir a la agenda homosexual? ¿Cómo es posible? Si ellos tienen las mejores confesiones, ¿ya ha visto? Ellos tienen la confesión de Heidelberg, la confesión belga, los cánones de Endor. Oiga, tienen ahí toda una enciclopedia teológica. Y eso sin contar la confesión de Westminster. ¿Cómo es posible que hayan sucumbido con todo lo que tenían a la agenda homosexual? Mire aquí, la Iglesia Cristiana Reformada, su sínodo, pasaron esta vez, o sea, no rechazaron la agenda homosexual. Pero hay miembros ahí que están en desacuerdo y que amenazaron salirse de la congregación. Amenazaron salirse de la congregación. Así pasó con la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos. Se salieron y formaron diferente cantidad de pequeños grupos, pero chiquitos. Pero ese es el problema. Sí, es cierto. No pueden estar en una congregación donde adoptan cosas que están en contra. Pero al salirse, no sale una. Salen cantidad y se forma una división.
En la iglesia luterana lo mismo. Se forman divisiones. En la iglesia metodista, más de 100 congregaciones, escuche bien, más de 100 congregaciones metodistas se han salido de la denominación. ¿Se imagina usted esas 100 denominaciones? Muchas tal vez se van a unir. Ya se unieron algunas. Formaron otra denominación, ¿ves? Pero no todas. Otras simplemente se disuelven. Otras forman otra denominación aparte. Y otras simplemente ya no les interesa, se quedan en casa. ¿A dónde van a ir? Crecieron durante su vida en una cierta denominación, ya no van a ir a otro lugar. Eso sucede con los testigos de Jehová. Un testigo de Jehová, cuando deja la fe, él no se va a cualquier iglesia. Se queda en casa, se vuelve ateo o se vuelve agnóstico. Porque para él, la única iglesia fue los testigos de Jehová. Y es así. Yo conozco, he hablado con ellos. Cuando un testigo de Jehová deja su iglesia o su congregación, se vuelve ateo o agnóstico. Es raro que se metan a otras iglesias. Porque conocen tanto que para ellos meterse a otra iglesia es como rebajar su conocimiento. Eso es así. Porque el testigo se cree, tiene esa convicción que él sabe más que cualquier otra denominación sobre la faz de la tierra. Así le indoctrinan. Así es. Yo conozco porque yo estudié con ellos. Al testigo de Jehová le hacen creer, le hacen ver que él conoce las escrituras más que nadie. Y nadie fuera de ellos tiene autoridad para enseñarles. Así le hacen creer. Por eso cuando dejan eso, se quedan en su casa. O se vuelven ateos o agnósticos. La Iglesia Reformada está siguiendo, ahorita pasó, porque aprobaron ese reporte de la sexualidad defendiendo el matrimonio, hombre y mujer, rechazando la agenda homosexual. Pero hay elementos ahí que están incontentos, no están contentos. Y la estrategia homosexual es no te rindas. No te rindas. Ahora pasaron, el próximo sínodo vamos nosotros a ganar. ¿Se dan cuenta cómo esto de la LGBT es una maldición? No solamente divide a la persona, a la familia, divide a las iglesias. Oiga, divide a las iglesias. Mi entender es para hacer lucha esto, para luchar, volver a la enseñanza de los catecismos. Hermano, ¿no? Hermano Leonel, enseñe los catecismos el catecismo belga. Heidelberg es buenísimo. Los cánones de Dort. Tienen que darle, porque eso es el antídoto a estas ideologías que ni siquiera son cristianas. Porque una vez que se descuida el estudio de los catecismos, que es la base como en el presbiterianismo, la confesión de Westminster, se abre puertas en donde entran estos enemigos. Oiga, ya hemos visto, la PECUSA, la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, es cuna de marxistas, aborcionistas, homosexuales. ¿Usted ha entrado a la página de la iglesia metodista? Si John Wesley y Charles Wesley vienen a la vida, que son los fundadores, o los condenan a todos o se vuelven a morir, porque no tiene nada que ver con la enseñanza de la entera santificación que enseñó John Wesley. ¿Cómo alinear la teología de la entera santificación con la ideología del género? Yo le pregunto a usted, ¿cómo alinear la teología de la entera santificación, que es la médula del metodismo?
wesleyano, con una ideología atea, marxista. No hay nada que al menos sea común, no hay nada, nada de nada. En el presbiterianismo, la Confesión de Westminster, sus catecismos, su directorio público de adoración, son documentos históricos fuertes, son una joya teológica. ¿En qué momento la iglesia presbiteriana en Estados Unidos los mandó a la basura y abrió la puerta a homosexuales, lesbianas, ateos, marxistas? Oigan, esto es algo que desafía todo. Uno puede encontrar, yo sé cuál es la educación, sí. Entonces, si es la educación de los 1920, porque empezó en 1920, y no empezó en una iglesia de la esquina, en la Universidad Princeton. ¿Y sabe qué es la Universidad Princeton? Lo fundaron presbiterianos, los mejores teólogos presbiterianos. ¿Cómo es posible que la Universidad de Princeton, presbiteriano, se enseña ahora marxismo, ateísmo, tengan su facultad de LGBTQIF por fluido, A por asexual y un montón de tonteras que para ellos eso es Princeton? ¿Y dónde están los catecismos de Westminster? ¿Dónde está la confesión de fe? Yale, Harvard. Su lema era de las dos universidades: para la gloria de Cristo y el avance de su evangelio. Nadie podía ser estudiante si no asistía 2 veces diarios a escuchar la palabra de Dios y a orar, leer las escrituras, para la gloria y el avance del evangelio de Cristo. Por eso se creó la Universidad de Harvard, por los puritanos. Ahora todas ellas tienen facultades de LGBTQ. Sí, hermano, tienen que usar los catecismos. A los niños, enséñenles, ponga personas capacitadas para que enseñen el catecismo de Heidelberg, que los enseñen a los chiquitos, que repitan. Pregunta número 1. Repitan. Proceso de aprendizaje es la repetición. La confesión belga, oiga, que lo memoricen. Tienen que memorizarlo. Hermano, estos son documentos históricos. La razón por la cual presbiterianismo, metodismo, hasta los bautistas. Yo he trabajado con los bautistas del sur, me he graduado en su instituto y universidad, conozco. ¿Usted sabe todo esto que está pasando en la iglesia bautista? Personalmente creo, no son todos, correcto, pero son cantidad suficiente como para destruir esa denominación para siempre. Y ya estoy hablando en serio, destruir. Y los bautistas también formaron esta nación bendita de los Estados Unidos de América. Esto no es broma, hermano. Cae el cristianismo en los Estados Unidos, ya no hay. Ella es la verdad. ¿A quién van a mandar de presbiterianos cuando la PECUSA está de la mano con marxistas? ¿A quién van a mandar de los luteranos cuando la ELCA está que fomenta homosexualismo, LGBTQ? ¿A quién van a mandar de los metodistas? A nadie. Si los metodistas de 1800 vivieran, oiga, va a haber esa sería una guerra. Porque los metodistas del 1800 no tienen absolutamente ni así cerquita con los metodistas de ahora. Nada que ver. Nada, nada, absolutamente nada. ¿Cómo vino el cambio? ¿Cómo es posible que la iglesia luterana case homosexuales? ¿En qué parte de Lutero está eso? Yo quiero saber dónde está. ¿Cómo es posible, hermanos?
Es increíble. Es increíble. Ya no se puede ser ministro, pastor, ni profesor de universidad. Estoy hablando reformadas. Si usted no acepta promover y ayudar y fomentar y apoyar y afirmar a estudiantes LGBTQ, fluidos, asexuales y todo lo demás. No puede. Mire, los profesores de la Facultad de Ginebra, de la Iglesia Cristiana Reformada, amenazando salirse por el documento que protege el matrimonio entre hombre y mujer. Oiga, ¿cómo es eso? Eso yo lo entendería de profesores ateos, abolicionistas, pero reformados cristianos salirse por un documento que defiende el matrimonio entre hombre y mujer. ¿Esto es serio o están bromeando? De aquí sale todo, de los Estados Unidos. Las iglesias evangélicas son irrelevantes. ¿Cómo le puedo decir? Son piedras en el camino que más estorban que ayudan. Esa es la puritita verdad. Sí, están en el camino. Ay, pero esta piedra como molesta. ¡Pluc! Lo patean. Estorban. Estorban. Son irrelevantes. La gente en los Estados Unidos, tengo un reporte aquí, no creen en ellos. No creen. No los toman en serio. ¿Se acuerda el ejemplo que dije de John MacArthur? Él está aquí en California, unas millas, está cerca, como 45 minutos de donde yo vivo. Famoso, ustedes lo conocen en Latinoamérica. Sale en televisión, ha escrito libros. Cuando le persiguió el estado de California porque él rehusó someterse a sus mandatos, uno, no le apoyaron. Es increíble, no lo apoyaron. Pero aquí viene lo peor. Lo criticaron. Ahora, uno dirá, lo criticaron los que no son cristianos, ¿no? No. Los supuestos pastores lo criticaron. Lo dejaron solo al hombre. Como decir, si te ahogas, te ahogaste, no te vamos a ayudar. Si él siendo famoso, no le ayudaron. ¿Cómo se espera una presencia evangélica? No, no existe. No es que no haya, sino que están divididos. Cada uno por ahí agarra agua para su pozo. Nada más. No hay unidad, no lo va a haber. Peor todavía cuando el tema es LGBTQ. No lo quieren hablar, tienen miedo de que se les llame homofóbicos. Oiga, ¿qué clase de cristianismo es eso? Por eso les digo, escúcheme, si desaparecen, oiga, no afecta en nada que cierren todas sus iglesias. En serio, no afecta en nada, porque si ahora estando abiertos, no afecta nada. Si se cierra, pues va a ser igual. No hay diferencia. No hay diferencia. Lo único es que ya no van a dar que hablar a los medios controlados de desinformación, como le están dando duro a los bautistas. Ahora salió esto de la Iglesia Cristiana Reformada. Y ponen a la Iglesia Cristiana Reformada como los malos, porque son homofóbicos, porque son intolerantes, porque son conservadores de la extrema derecha. Fíjese, así los llaman. No son abiertos al avance de la cultura. No piensan en los jóvenes, que cada uno tiene su propia expresión sexual y que si alguien dice estoy en un cuerpo de hombre, pero yo soy hombre, soy mujer, pero hay un cuerpo de hombre metido en mí. Y si es él, soy hombre, pero hay un cuerpo de mujer metido en mí. Tenemos que apoyarles al hombre con cuerpo de hombre, pero con alma de mujer. Sí, no es broma. No es broma. Puede sonar gracioso, pero así son.
Mire, mi cuerpo es hombre, todo lo genital es todo, pero yo soy mujer. ¿Cómo que eres mujer? Es que la mujer vive en mí. ¿Cómo? Sí, sí, dentro de mí hay una mujer. Ese soy yo. Nací en el cuerpo equivocado. Pero tú eres mujer. Sí, 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 yo soy mujer. El cuerpo, por mi error, error. ¿Se dan cuenta de la locura en que estamos viviendo? La iglesia tiene que apoyar a ellos, darles un lugar, que sirvan. Si quieren ser ministros, se les apoya. Ese es el cristianismo evangélico protestante en Estados Unidos. Si uno va en contra de eso, ahí se acabó. Anda a formar tu iglesia, como los metodistas. Se salieron, pero al salirse de forma más sectas. O sea, es algo sin terminar. Así que esa es la situación actual. ¿Qué respuesta se puede dar ahí? Yo le pregunto a usted, ¿qué respuesta se puede dar cuando los mismos políticos fomentan esto? Y los que se oponen son pocos y los atacan. O sea, no digo que está perdido, pero la cosa es esa, está dura la cosa. No es fácil. Y con el avance de tecnología y con este gobierno que es pro LGBT, anticristiano, y que obliga a las congregaciones a aceptar a este tipo de personas, obliga, obliga, escucha, enseñó la palabra, o sea, tienes que casar a estas parejas aunque tú te opongas porque es la ley. No, no, yo no voy a casarlo. No, no, yo no. Bueno, entonces te van a llevar a corte por incitar discriminación y homofobia. ¿Cuánto se ha visto eso? ¿Cuánto se ha visto eso? Y por miedo, por temor, por coerción, muchos ministros van a casar homosexuales. ¿De veras? Tienen dos. O cierran su congregación, pero van a corte de todas maneras. O casan. Y al casar a uno, ¿qué cosa cree? ¿Cuál es el mensaje que está dando? Pueden venir más y casarlos, aunque vayan contra de mi conciencia, porque si me opongo, estoy violando la ley federal. ¿Se dan cuenta de dónde hemos llegado? Cuando hace más de 300 años los Estados Unidos de América, no hablar de Dios y religión era algo raro. Ahora hablar de Dios y religión es algo raro. Y aquí nace evangelicalismo, evangélicos que están ahí en México, Centroamérica. No nacen en Guadalajara, en Michoacán, ni en Cali, Colombia, ni en Santiago, ni en Lima. No, no, no nace ahí. Nada que ver. Nace aquí. Todo evangélico sigue religión norteamericana. Eso nunca se olvide. Todo pente de aquí, Los Ángeles, California. Aquí nomás, a 35 minutos donde yo vivo. 35. Si vienen aquí, les llevo, aquí está. Y se sacan fotos. Aquí nace. Pero ahorita es irrelevante. Y es la verdad. Así que lo que pasa aquí va a afectar a México, Centro y Sudamérica, a Latinoamérica. ¿Cuál es mi recomendación? Como dije al hermano, estudiar las confesiones, hermano. Ahí está la raíz, esa es la esencia. Estudiar los catecismos, a los niños pequeños, agarrar el catecismo y decirles, ¿no? A ver, niño, ¿quién es Dios? ¿No? Eh, ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es la salvación? Repitan. O sea, enseñarles desde pequeños. Hacerlo ya, tomar en serio que las escuelas dominicales sea esto, no, no, no películas, no pintar un barquito, un burrito, no, no, eso no. Que los enseñen, que los padres reformados presbiterianos les enseñen en sus casas. Se siente, la cosa está terrible, en otras palabras. Si no lo hacen, sus hijos van a estar perdidos. Así. ¿Para qué se va a mentir, hermano? Así. Las escuelas públicas destruyen. No crea que el profesor ahí se va a sentar a enseñarle los institutos de Calvino. Para nada.
absolutamente para nada. Si en las iglesias reformadas se enseña, peor en las, en las escuelas públicas. Y se tiene que hacer ahora. Había quedado a hablar hoy día acerca de un tema, pero no, porque apareció esto, pero extendí porque es muy importante, creo. Así que con esto voy a terminar aquí. Eh, Vamos a orar a nuestro hermano Leonel. La iglesia de él está afectada por todo esto, para que se den cuenta. Y así como él también, la iglesia metodista, la luterana, la presbiteriana, hasta la bautista. ¿Quién es la iglesia que sigue? No sabemos, pero están avanzando los enemigos del Evangelio de Cristo. Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, dice la promesa, Jesús dijo, que las puertas del infierno, del Hades, de la muerte, no van a vencer ni prevalecer contra tu pueblo, contra tu iglesia. Creemos que esa promesa es verdad, porque tú lo dijiste. En este momento de muchos ataques, donde la ideología sodomita está entrando, destruyendo por completo denominaciones, confundiendo, fortalece a tu pueblo, fortalécelo siempre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.